Harvey Miguel Robinson, uno de los asesinos en serie más jóvenes y despiadados de la historia. Fue detenido a los 18 años por matar a 3 mujeres y atacar y violar a otra adulta y a una niña de tan solo 5 años, y la extremada violencia empleada en cada ataque fue determinante para vincular todos los casos. Era de madrugada cuando unos ruidos procedentes del vestidor despertaron a Denise. Se trataba de un intruso que acababa de irrumpir en su domicilio a cara descubierta. Al percatarse del peligro, la mujer trató de huir, pero el asaltante, armado con un cuchillo, se lo impidió, la agarró fuertemente del cuello. Tras estrangularla y noquearla, empezó a violarla salvajemente. Sin embargo, la víctima logró escapar, mordiendo el brazo del violador y pidiendo auxilio para alertar al vecindario. Los alaridos despertaron a su vecina, que encendió la luz exterior justo a tiempo. El criminal, al verse acorralado, escapó dejando a la testigo todavía viva. Se trataba de Harvey Robinson, un joven de 18 años que en ese momento ya había asesinado a otras 2 mujeres más. Unos días después, el adolescente, considerado como uno de los asesinos en serie más jóvenes de la historia, regresó a la casa de Denise para terminar lo que había empezado. No podía dejar ningún cabo suelto. Harvey Miguel Robinson nació el 6 de diciembre de 1974 en la ciudad de Allentown, Pensilvania, y en una familia muy problemática. Su padre era músico de jazz y tenía problemas de dependencia del alcohol. Además, su adicción le provocaba cambios drásticos de humor, le generaba un comportamiento violento y agresivo, que pagaba contra su mujer y sus hijos. Los episodios de maltrato físico y emocional fueron una constante en la vida de Harvey, hasta que su madre reunió fuerzas para separarse y pedir el divorcio. Harvey empezó desde pequeño a desarrollar cierta insana admiración hacia su padre, de sus actitudes violentas, a pesar de que sabía que su padre cumplía condena de 12 años por haber matado a golpes a una mujer, hasta dejarla irreconocible. Aquello marcaría el carácter de Harvey, ya que terminó copiando dichas conductas después. Hasta los 9 años, Harvey era un niño educado, tranquilo, buen estudiante, destacaba en deportes como la lucha libre o el fútbol, y ganó varios premios por sus redacciones literarias. Pero a partir de esa fecha, algo cambió en él. Se convirtió en un rebelde sin causa, tenía un carácter furioso e irritable, padecía de enfados inesperados sin motivo, era incapaz de diferenciar entre el bien y el mal, por lo que sus profesores determinaron que sufría un trastorno de conducta. Además, Harvey tenía un problema serio con la autoridad, debido al consumo habitual de drogas, que acentuaban en su agresividad y su actitud desafiante. Así lo confirman los numerosos antecedentes policiales, registrados acumulados hasta los 17 años, fue arrestado innumerables veces por robo y resistencia a la autoridad. Quienes le rodeaban le tenían miedo y el joven no le tenía miedo a nadie, al contrario, disfrutaba ejerciendo ese poder. Un sentimiento de superioridad que se tradujo en una ola de asesinatos que inició a principios de los 90 en una de las zonas supuestamente más seguras al este de Allentown. Comenzaba la cacería. El 5 de agosto de 1992, Harvey se coló en el apartamento de Joan Berghardt, de 29 años, para robar, pero solamente encontró $50. 4 días después de la denuncia por allanamiento, el adolescente regresó y mató brutalmente a la inquilina. Durante el asalto, Harvey forcejeó con Joan, a la que violó y le infligió 35 golpes en la cabeza hasta quitarle la vida. Según reveló la autopsia posteriormente, Harvey dejó puesta la música a todo volumen, hasta que un vecino, 3 días más tarde, advirtió a las autoridades del ruido. Cuando los agentes entraron en la vivienda, se encontraron a Joan muerta, y con la ropa llena de semen. Poco después, el asesino cometió otro robo, esta vez sin violencia, pero lo pillaron y lo condenaron a 8 meses de cárcel. Al salir en libertad, no perdió el tiempo, mató a Charlotte Schmoyer, de 15 años, le fracturó el cráneo y le destrozó el cerebro. El 9 de junio de 1993,
Charlotte salió temprano de su casa con su bicicleta para repartir el periódico de Morning Call, como solía hacer a diario en el este de Allentown. Sin embargo, jamás lo llevó a cabo, porque Harvey la secuestró hasta una zona boscosa, donde la agredió sexualmente mientras la apuñalaba hasta en 22 veces. Tras degollarla y enterrarla bajo una pila de troncos, el asesino huyó. Uno de los vecinos, preocupado por la ausencia de la repartidora, llamó a la policía, que comenzó su búsqueda y encontraron el carrito con los periódicos frente a la casa de un vecino, además del Walkman que llevaba estaba tirado en el suelo. A unos kilómetros, localizaron huellas de manos en la ventana de un garaje, lo que hizo sospechar a la policía de que se trataba de un secuestro. Entonces, se procedió a realizar una batida más amplia, en la que se halló la bicicleta de Charlotte y más pertenencias personales, hasta que pasadas unas horas llegaron a la zona boscosa, el lugar del crimen, y tras seguir un rastro de sangre y un zapato, vieron el cuerpo masacrado de la adolescente. Entre los indicios recabados, encontraron muestras de sangre, vello púbico y cabello del asesino. Días más tarde, una patrulla paró a Harvey por exceso de velocidad y le impuso una multa, pero la suerte jugó a favor del delincuente y continuó su camino. El 17 de junio volvió a actuar, regresó al barrio donde secuestró a Charlotte y entró a robar al domicilio de Denise y John Sam Cali cuando estaban de viaje. Harvey se llevó toda la colección de armas del matrimonio, 3 de ellas de reciente adquisición. A los 3 días, también en el mismo vecindario, el joven irrumpió en la casa de una mujer, a la que había estado observando tiempo antes. Sin embargo, cuando Harvey entró, se encontró a la víctima en compañía de una niña de 5 años, por lo que decidió dejar inconsciente a la adulta y violar a la menor. Terminada la agresión sexual, el joven intentó asfixiar a la pequeña, a la que dio por muerta. La niña tuvo suerte y sobrevivió. Harvey había cometido 2 asesinatos en un periodo de 8 días y quería más. El 28 de junio, regresó al domicilio de los Callis, a sabiendas de que Denise se encontraba sola aquella noche, y atacó a la mujer. Esta se defendió con uñas y dientes, incluso le mordió en un brazo, cuya marca se utilizó como prueba. El joven atacante consiguió golpearla y violarla. De no ser por sus gritos, que despertaron a su vecina, no hubiese sobrevivido. El 14 de julio, Harvey actuó de nuevo, violó y asesinó a Jessica Jan Fortney, una mujer de 47 años. La autopsia certificó que la mujer había muerto de forma muy violenta, fue estrangulada y golpeada con mucha violencia, además de haber sido agredida sexualmente. La escena del crimen ya indicaba el grado de violencia empleado durante el ataque. La habitación donde se hallaba el cadáver de Jessica tenía salpicaduras de sangre en todas las paredes. Sin embargo, lo que no contó el asesino es que la nieta de la mujer presenció los hechos y pudo facilitar su descripción física a la policía. Mientras tanto, Harvey volvió a la casa de los Cali para asesinar a la única testigo que había dejado viva, Denise. Sin embargo, la alarma antirrobo saltó y el intruso se dio a la fuga. Era el 18 de julio. Tras la denuncia pertinente por allanamiento, los investigadores avisaron a la mujer de que el agresor regresaría, así que ésta decidió prestarse a una operación encubierta para atraparlo. Los siguientes días, un agente permaneció en el domicilio de los Cali, con la esperanza de que Harvey volviera a terminar lo que había empezado. La estrategia dio sus frutos, el 31 de julio a la 1:30 de la mañana. El adolescente forzó la puerta de la casa, y antes de que irrumpiera, el oficial de vigilancia, Brian Lewis, ya lo estaba esperando oculto entre las sombras. Cuando le dio el alto, Harvey empezó a disparar y se inició un tiroteo. El policía se refugió en la habitación de los Cali, desde donde pidió refuerzos, y el asaltante logró escapar, aunque estaba gravemente herido. Era cuestión de horas que acudiese a un hospital para curarse las heridas. En el hospital Lehigh Valley de Allentown, notificó a las autoridades el ingreso de un paciente con herida de bala, además de cortes recientes en las piernas y en los brazos.
Uno de ellos especialmente llamativo, la marca de un mordisco en un brazo. Varias unidades se personaron en las instalaciones y el oficial Luis identificó al sospechoso, al que detuvieron y acusaron de robo, violación e intento de asesinato. Los siguientes meses, los detectives al cargo de este caso, lograron vincular al menor, con los crímenes y agresiones sexuales de otras 3 mujeres y con la violación e intento de homicidio de una niña de 5 años. El ADN hallado en todas las investigaciones procedía de un mismo asesino, Harvey Robinson. A esto le sumaron el relato de las supervivientes y la descripción física del asesino, aportada por la nieta de Jessica Jan. Entre marzo y noviembre de 1994, Harvey Robinson fue condenado a 3 penas de muerte por violaciones y los asesinatos de Joan Berghardt, Charlotte Schmoyer y Jennifer Jan Fortney. Las pruebas presentadas eran irrefutables. Fueron asesinatos horribles, calificó el fiscal del distrito James Martin en una de las vistas judiciales. Debería morir, declaró también Denise Sankali, la superviviente que ayudó a la policía a atrapar a este asesino en serie. Sin embargo, los recursos interpuestos por la defensa consiguieron revocar 2 de las penas capitales, que fueron conmutadas a cadena perpetua. Además, por la violación y el intento de homicidio de la niña de 5 años, Harvey recibió una pena adicional de 57 años de prisión. A día de hoy, uno de los asesinos en serie más jóvenes de la historia permanece en el corredor de la muerte del estado de Pensilvania a la espera de que se celebre su ejecución por inyección letal después de que un juez la suspendiera el 4 de abril de 2006. En octubre de 2019, durante una de las audiencias de apelación, ante el Tribunal del Condado de Lehigh, el juez Edward Raibmin instó a 44 años del asesino a considerar donar su cerebro a la ciencia tras su muerte para su posterior estudio. Creo que el único regalo que puedes darle a la comunidad es ayudar a la ciencia a comprender tu comportamiento, le dijo. A lo que el asesino respondió, investigará si eso es algo que su religión permitirá. Por su parte, Denise Sankali trató de rehacer su vida, pese a las secuelas físicas y psicológicas que le dejó el brutal ataque sufrido a manos de Harvey Robinson, ayudando a todo tipo de organizaciones, especialmente a aquellas destinadas al cuidado de animales. Cuando vives tu peor pesadilla, aprecias las cosas pequeñas. Sin embargo, se necesita mucho trabajo para superar el trauma. Pasé por mucho entumecimiento, conmoción y horror antes de llegar a este estado, aseguraba la superviviente en una entrevista en el año 2012, que cada vez que se iba a dormir con su marido, sus 2 perros y un arma, se sentía viva, sana y feliz. Denise se ha muerto en enero de 2021, dejó un vacío enorme en su comunidad de Allentown, ya que decían que ella era la encarnación del coraje, porque a pesar de ser una víctima, le echó agallas e hizo todo lo posible para ayudar a atrapar a uno de los peores criminales de la historia. Pensó que cualquier cosa que dijera podría ayudar a otra mujer, explicaba su marido, y así fue como su valentía se convirtió en su mejor legado.